Evangelio de Tomás. Dijo Jesús: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Si aquellos que os digan os dijeron: ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera, y si os dicen: está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza, y sois la pobreza misma. No vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Reconoce lo que tienes ante tu vista, y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay oculto que no llegue a ser manifestado. Le preguntaron sus discípulos diciéndole: ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿Y qué hemos de observar respecto a la comida? Jesús dijo: no mintáis, ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda manifestarse sin ser revelado. Dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. El hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande. He aquí el sembrador salió llenó, eh, he aquí el sembrador salió, llenó su mano y desparramó algunos granos de simiente. Cayeron en el camino y vinieron los pájaros y se lo llevaron. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron en la tierra, ni hicieron germinar espigas hacia el cielo. Otros cayeron entre espinas, estas ahogaron la simiente, y el gusano se los comió. Otros cayeron en tierra buena, y ésta dio una buena cosecha, produciendo 60 y 100 veces por medida. Dijo Jesús: he arrojado fuego sobre el mundo, y ved que lo mantengo hasta que arda. Pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él, y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. Cuando comáis lo que estaba muerto, lo hacías revivir. ¿Qué vas a hacer cuando estés en la luz? El día que eras una misma cosa, os hiciste dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? Los discípulos dijeron a Jesús: sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Díjoles Jesús: donde quiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el justo. Cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe, comed lo que os presenten, y curad a los enfermos entre ellos, pues lo que entre en vuestra boca no os manchará, mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. Cuando veáis al que no nació de mujer, postraos sobre vuestro rostro y adoradle. Él es vuestro Padre. Quizás piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Pues 5 habrá en casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y todos ellos se encontrarán en soledad. Yo os daré lo que ningún ojo ha visto, y ningún oído ha escuchado, y ninguna mano ha tocado, y en ningún corazón humano ha penetrado. Dijeron los discípulos a Jesús: dinos cómo va a ser nuestro fin. Respondió Jesús: ¿es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabes que donde está el principio, ahí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio.
Él conocerá el fin y no gustará la muerte. Dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser. Si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. 5 árboles tenéis en el paraíso que ni en verano ni en invierno se mueven, y cuyo follaje no cae. Quien los conoce no gustará de la muerte. Dijeron los discípulos a Jesús, dinos a qué se parece el reino de los cielos. Díjoles, se parece a un grano de mostaza que es ciertamente la más exigua de todas las semillas. Pero cuando cae en tierra de labor, hace brotar un tallo y se convierte en cobijo para los pájaros del cielo. Dijo Marijam a Jesús, ¿a qué se parecen tus discípulos? Él respondió, se parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena. Cuando se presenten los dueños del terreno les dirán, devolvernos vuestra finca. Ellos se sienten desnudos en su presencia al tener que dejarla y devolvérsela. Por eso os digo, si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue, y no permitirá que éste penetre en la casa de su propiedad, y se lleve su ajuar. Así pues, vosotros estáis también alerta ante el mundo. Ceñid vuestros lomos con fortaleza para que los ladrones encuentren cerrado el paso hacia vosotros, pues si no, darán con la recompensa que vosotros esperáis. Ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio, que cuando la cosecha hubiese madurado, venga rápidamente con la hoz en la mano y la ciegue. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos, estas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron, ¿podemos nosotros haciéndonos pequeños entrar en el reino? Jesús les dijo, cuando seáis capaces de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra. Cuando hagáis ojos de un solo ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el cielo. Dijo Jesús, yo os recogeré uno entre 1000 y dos entre 10.000, y resultará que ellos quedarán como uno solo. Dijeron sus discípulos, instrúyenos acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo. Díjoles, el que tenga oídos, que escuche en el interior de un hombre de luz, hay siempre luz, y, y él ilumina todo el universo. Sin su luz reinan las tinieblas. Ama a tu hermano como a tu alma, cuídalo como la pupila de tu ojo. La paja en el ojo de tu hermano, si es que la ves, sí que la ves, pero la viga en el tuyo propio no la ves. Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. Yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne, los hallé a todos ebrios, y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón, y no se percatan de que han venido vacíos al mundo, y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. El que la carne haya llegado a ser gracias al Espíritu de Dios es un prodigio, pero el que el Espíritu haya llegado a ser gracias al cuerpo es prodigio de prodigios. Y yo me maravillo cómo esta gran riqueza ha venido a alojarse en esta pobreza. Donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son. Donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. Ningún profeta es aceptado en su aldea. Ningún médico cura a aquellos que lo conocen. Una ciudad que está construida y fortificada sobre una alta montaña no puede caer ni pasar inadvertida. Lo que escuchas con uno y otro oído, pregonarlo desde la cima de vuestros tejados, pues nadie enciende una lámpara y la coloca bajo el celemín,
o en otro lugar escondido, sino que la pone sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. No es posible que uno entre en la casa del fuerte y se apodere de ella o de él, de no ser que logre atarle las manos a éste. Entonces sí que saqueará su casa. No estés preocupado desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana pensando qué vais a poneros. Sus discípulos dijeron, ¿cuándo te nos vas a manifestar y cuándo te vamos a ver? Dijo Jesús, cuando perdáis el sentido de la vergüenza, y cogiendo vuestros vestidos los pongáis bajo los talones como niños pequeños y los pisoteéis. Entonces veréis al Hijo del viviente y no tendréis miedo. Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo sin tener a vuestra disposición alguien a quien oírsela. Días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis. Los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían, pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Una cepa ha sido plantada al margen del Padre, y como no está firmemente arraigada, será arrancada de cuajo y se malogrará. A quien tiene en su mano se le dará, y a quien nada tiene, aun aquello poco que tiene se le quitará. Haceos pasajeros. Le dijeron sus discípulos, ¿quién eres tú para decirnos estas cosas? Jesús respondió, basándoos en lo que os estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy yo. Os habéis vuelto como los judíos, ya que estos aman al árbol y odian al fruto. Aman al fruto y odian al árbol. A quien insulte al Padre se le perdonará, y a quien insulte al Hijo también se le perdonará. Pero quien insulte al Espíritu Santo no encontrará perdón ni en la tierra ni en el cielo. No se cosechan uvas de los zarzales, ni se cogen higos de los espinos, pues estos no dan fruto alguno. Un hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro. Un hombre malo saca cosas malas del mal tesoro que tiene en su corazón. Y habla maldades, pues de la abundancia del corazón saca él la maldad. Desde Adán hasta Juan el Bautista no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren. Pero yo he dicho, cualquiera de entre vosotros que se haga pequeño, vendrá en conocimiento del reino y llegará a ser encumbrado por encima de Juan. No es posible que un hombre monte 2 caballos y tense 2 arcos. No es posible que un esclavo sirva a 2 señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo, tomar vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que estos se rompan, y no se echa vino añejo en odre nuevo, para que éste no le eche a perder. No se pone un remiendo viejo en un vestido nuevo, pues se producirá un rasgón. Si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña, desaparece de aquí, y ésta desaparecerá. Bienaventurados los solitarios y los elegidos, vosotros encontraréis el reino, ya que de él procedéis, y a él tornaréis. Si os preguntan de dónde habéis venido, decirles, nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Ahí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan, ¿quién sois vosotros? Decid, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si se os pregunta, ¿cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos? Decirles, es el movimiento y a la vez el reposo. Le dijeron sus discípulos, ¿cuándo sobrevendrá el reposo de los difuntos? ¿Y cuándo llegará el mundo nuevo? Él les dijo, ya ha llegado el reposo que esperáis, pero vosotros no caéis en la cuenta. Sus discípulos le dijeron, 24 profetas alzaron su voz en Israel, y todos hablaron de ti. Él les dijo, habéis dejado a un lado al viviente que está entre vosotros, y habláis de los muertos. Sus discípulos le dijeron, ¿es de alguna utilidad la circuncisión o no? Y él les dijo, si para algo valiera, ya les engendraría su padre circuncisos en el seno de sus madres. Sin embargo, la verdadera circuncisión en espíritu ha sido de gran utilidad. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de los cielos. Quien no odia a su padre y a su madre y no
no podrá ser discípulo mío. Y quien no odia a sus hermanos y hermanas y no cargue con su cruz como yo, no será digno de mí. Quien haya comprendido lo que es el mundo ha dado con un cadáver, y quien haya encontrado un cadáver de él no es digno del mundo. El reino del Padre se parece a un hombre que tenía una buena semilla. Vino de noche a su enemigo y sembró cizaña entre la buena semilla. Este hombre no consintió que ellos, los jornaleros, arrancasen la cizaña, sino que les dijo, no sea que vayáis a escardar la cizaña y con ella arranquéis el trigo. Ya aparecerán las matas de cizaña el día de la siega, entonces se les arrancará y se les quemará. Bienaventurado el hombre que ha sufrido, ha encontrado la vida. Fijad vuestra mirada en el viviente mientras estáis vivos, no sea que luego muráis e intentéis contemplarlo y no podáis. Vieron a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea y dijo a sus discípulos, ¿qué hace este con el cordero? Ellos le dijeron, irá a sacrificarlo para comérselo. Y le dijo, mientras esté vivo no se lo comerá, sino solo después de haberlo degollado. Cuando el cordero se haya convertido en un cadáver, ellos dijeron, no podrá obrar de otro modo. Él dijo, vosotros aseguraos un lugar de reposo, para que no os convirtáis en cadáveres y seáis devorados. Dos reposarán en un mismo lecho, el uno morirá, el otro vivirá. Dijo Salomé, ¿quién eres tú, hombre? ¿Y de quién te has subido a mi lecho y has comido de mi mesa? Díjole Jesús, yo soy el que procede de quien me es idéntico. He sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre. Salomé dijo, yo soy tu discípula. Jesús le dijo, por eso es por lo que digo que si uno ha llegado a ser idéntico, se llenará de luz, mas en cuanto se desintegre, se inundará de tinieblas. Yo comunico mis secretos a los que son dignos de ellos. Lo que hace tu derecha no debe averiguar tu izquierda lo que haga. Había un hombre rico que poseía una gran fortuna y dijo, voy a emplear a mis riquezas en sembrar cosechas, en sembrar, cosechar, plantar y llenar mis graneros de fruto, de manera que no me falte de nada. Esto es lo que pensaba en su corazón, y aquella noche se murió. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dijo Jesús, un hombre tenía invitados, y cuando hubo preparado la cena envió a su criado a avisar a los huéspedes. Fue este al primero y le dijo, mi amo te invita. Él respondió, tengo asuntos de dinero con unos mercaderes, estos vendrán a mí por la tarde y yo habré de ir y darles instrucciones. Pido excusas por la cena. Fuese a otro y le dijo, estás invitado por mi amo. Él le dijo, he comprado una casa y me requieren por un día, no tengo tiempo. Y fue a otro y le dijo, mi amo te invita, y él le dijo, un amigo mío se va a casar y tendré que organizar el festín. No voy a poder ir. Me excuso por de la cena. Fuese a otro y le dijo, mi amo te invita. Este replicó, acabo de comprar una hacienda y me voy a cobrar la renta. No podré ir, presento mis excusas. Fuese el criado y dijo a su amo, los que invitaste a la cena se han excusado. Dijo el amo a su criado, sal a la calle y tráete a todos los que encuentres para que participen en mi festín. Los mercaderes y hombres de negocios no entrarán en los lugares de mi padre. Él dijo, un hombre de bien poseía un majuelo y se lo arrendó a unos viñadores para que lo trabajaran y así poder percibir de ellos el fruto. Envió pues a un criado para que esto le entregase la cosecha del majuelo. Ellos prendieron al criado y le golpearon hasta casi matarlo. Este fue y se lo contó a su amo, y quien dijo, tal vez no le reconoció, y envió otro criado. También este fue maltratado por los viñadores. Entonces envió a su propio hijo diciendo, a ver si respetan por lo menos a mi hijo. Los viñadores, a quienes no se les ocultaba que éste era el heredero del majuelo, le prendieron y le mataron. El que tenga oídos, que oiga. Mostradme la piedra que los albañiles han rechazado. Esta es la piedra angular. Quien sea conocedor de todo, pero falla en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Dichosos vosotros cuando se os odie y se os persiga, mientras que ellos no encontrarán un lugar ahí donde se os ha perseguido vosotros.
Dichosos los que han sufrido persecución en su corazón. Estos son los que han reconocido al Padre. De verdad, dijo Jesús, dichosos los hambrientos, pues el estómago de aquellos que hambrean se saciará. Cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará. Pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará. Voy a destruir esta casa y nadie podrá reedificarla. Un hombre le dijo, di a mis hermanos que repartan conmigo los bienes de mi padre. Él replicó, hombre, ¿quién me ha hecho de mí un repartidor? Y se dirigió a sus discípulos diciéndole, ¿es que soy por ventura un repartidor? Dijo Jesús, la cosecha es en verdad abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros para la recolección. Él dijo, Señor, hay muchos alrededor del aljibe, pero no hay nadie dentro del aljibe. Dijo Jesús, muchos están ante la puerta, pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial. El reino del Padre se parece a un comerciante poseedor de mercancías que encontró una perla. Ese comerciante era sabio, vendió sus mercancías y compró aquella perla única. Buscad vosotros también el tesoro imperecedero, ahí donde no entran ni polillas para devorarlo, ni gusano para destruirlo. Yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el universo. El universo ha surgido en mí y ha llegado hasta mí. Partid un leño y ahí estoy yo, levantad una piedra y ahí me encontraréis. ¿A qué saliste al campo? ¿Fuiste a ver una caña sacudido por el viento? ¿Fuiste a ver un hombre vestido de ropas finas? Mirad a vuestros reyes y a vuestros magnates. Ellos son los que llevan ropas finas, pero no podrán reconocer la verdad. Le dijo una mujer de entre la turba. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Él le respondió, bienaventurados aquellos que han escuchado la palabra del Padre y la han guardado de verdad, pues días vendrán en que diréis, dichoso el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron. El que haya reconocido el mundo ha encontrado el cuerpo, pero de quien haya encontrado el cuerpo, de éste no es digno el mundo. Quien haya llegado a ser rico, que se llega rey, que se haga rey, y quien detiene el poder, que renuncie. Quien está cerca de mí está cerca del fuego, quien está lejos de mí está lejos del reino. Las imágenes se manifiestan al hombre y la luz que hay en ellas permanece latente en la imagen de la luz del Padre. Él se manifestará quedando eclipsada su imagen por su luz. Cuando contempláis lo que os parece, os alegráis, pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros, imperecederas a la vez invisibles, ¿cuánto podréis aguantar? El que Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y una gran riqueza, sin embargo no llegó a ser digno de vosotros, pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, no hubiera gustado la muerte. Las zorras tienen su guarida y los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza y descansar. Miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y miserable es el alma que depende de entre ambos. Los ángeles y los profetas vendrán a vuestro encuentro y os darán lo que os corresponde. Vosotros dale a sí mismo lo que está en vuestras manos, dáselos y decíos, ¿cuándo vendrán ellos a recoger lo que les pertenece? Por lo que laváis lo exterior, ¿por qué laváis lo exterior del vaso? ¿Es que no comprendéis que aquel que hizo el interior no es otro que quien hizo el exterior? Venid a mí, pues, mi yugo es adecuado y mi dominio suave, y encontraré reposo para vosotros mismos. Ellos le dijeron, dinos quién eres tú, para que creamos en ti. Él les dijo, vosotros observáis el aspecto del cielo y de la tierra, y no habéis sido capaces de reconocer aquel que está entre vosotros, ni de intuir el momento presente. Buscad y encontraréis, mas aquello por lo que me preguntabas antaño, sin que yo entonces os diera respuesta alguna, quisiera manifestárselos ahora, y vosotros no me hacéis preguntas en ese sentido. No echéis las cosas santas a los perros, no sea que vengan a parar en el muladar. No arrojéis las perlas a los puercos, para que ellos no las destrocen. El que busca encontrará,
y el que llama se le abrirá. Si tenéis algún dinero, no lo prestéis con interés, sino dádselo a aquel que no va a devolvérselo. El reino del Padre se parece a una mujer que tomó un poco de levadura, la introdujo en la masa y la convirtió en grandes hogazas de pan. Quien tenga oídos, que oiga. El reino del Padre se parece a una mujer que transportaba un recipiente lleno de harina. Mientras iba por un largo camino se rompió el asa y la harina se fue desparramando a sus espaldas por el camino. Ella no se dio cuenta ni se percató del accidente. Al llegar a casa puso el recipiente en el suelo y lo encontró vacío. El reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de matar a un gigante. Desenvainó primero la espada en su casa y la hundió en la pared para comprobar la fuerza de su mano. Entonces dio muerte el gigante. Los discípulos le dijeron: tus hermanos y tu madre están afuera. Él les dijo: los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre. Le mostraron a Jesús una moneda de oro diciéndole: los agentes del César nos piden los impuestos. Él les dijo: dad al César lo que es al César, dad a Dios lo que es a Dios y dadme a mí lo que me pertenece. El que no aborreció a su padre y a su madre como yo, no podrá ser discípulo mío. Y quien no amó a su padre y a su madre como yo, no podrá ser discípulo mío. Pues mi madre, la que... Perdón. Pero mi madre de verdad me ha dado la vida. Dijo Jesús: ay de ellos los fariseos, pues se parecen a un perro echado en un pesebre de bueyes. Ni come ni deja comer a los bueyes. Dijo Jesús: dichoso el hombre que sabe por qué flanco van a entrar los ladrones, de manera que le dé tiempo a levantarse, a recoger sus y ceñirse los lomos antes de que entren. Le dijeron: ven, vamos a hacer oración y ayunar. Respondió Jesús: ¿qué clase de pecado he cometido yo? ¿O en qué he sido derrotado? Cuando el novio haya abandonado la cámara nupcial, que ayunen y oren entonces. Quien conociera al padre y a la madre será llamado hijo de prostituta. Cuando seáis capaces de hacer las dos cosas, una sola, seréis hijo del hombre. Y si decís: montaña, trasládate de aquí, se trasladará. El reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas, una de ellas, la más grande, se extravió. Entonces dejó abandonadas las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: te quiero más que a las 99. Dijo Jesús: quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y el que está oculto le será revelado. El reino se parece a un hombre que tiene escondido un tesoro en su campo sin saberlo. Al morir, dejó el terreno en herencia de su hijo, que tampoco sabía nada de ello. Este tomó el campo y lo vendió. Vino pues el comprador y al arar dio con el tesoro, y empezó a prestar dinero con interés a quien lo probó. Quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que renuncia al mundo. Arrollados serán los cielos y la tierra en vuestra presencia, mientras que quien vive del viviente no conocerá muerte. Pues Jesús dice: quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el mundo. Hay de la carne que depende del alma, hay del alma que depende de la carne. Le dijeron sus discípulos: ¿cuándo va a llegar el reino? Dijo Jesús: no vendrá con expectación. No dirán: helo aquí, helo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Simón Pedro les dijo: que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho
de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente idéntico a vosotros los hombres. Pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino del mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no se fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi esposo, esté cumplido. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla.
El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como en la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanas no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, y sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído algo de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto
es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que le había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo.
Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigo de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha sido testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. A ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros? ¿Yo buscáis la gloria que viene del del Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? Moisés es quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? La muerte de Juan el Bautista. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús, y dijo a los que estaban a su servicio, ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan, lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes, no debes detenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se las entregó a su madre.
Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Jesús da de comer a una multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de ahí, él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde, de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno, Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron de los que había comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús habían hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Y como ya hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde y este es un lugar solitario, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: No es necesario que vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráigamelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago, antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió al cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndole: Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad, tú eres el Hijo de Dios. La gente busca a Jesús. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había
ha habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo:
Esto os ofende, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no he, no os he escogido yo a vosotros los 12. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genezaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban a los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera al borde de su capa, y todos los que tocaban quedaban sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lava las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero nosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó a vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamado así él a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la latrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo
cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4000. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, les dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido. Y eran los que habían comido 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.